Qué bueno es saber de dónde uno ha venido y hacia dónde va y cuál es tu misión en la tierra, porque eso nos empodera, nos da identidad, genera que nosotros tengamos una vida con propósito. Ya nosotros sabemos de dónde venimos. Nosotros venimos de un país, de una nación que se llama el Reino de los Cielos. Es un mensaje sencillo, simplemente le estamos dando el enfoque que siempre debió ser y es el reino de los cielos. Jesucristo lo predicó siempre, el reino de los cielos. Por ejemplo, desde que comenzó su predicación, en Mateo 4:17 es un versículo muy conocido, dice: desde entonces Jesucristo comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿No? Entonces ya sabemos de dónde venimos del reino de los cielos, ese es nuestro país. Estamos acá representando ese reino, somos representantes acá, embajadores del reino de los cielos. El reino de los cielos se manifiesta en nosotros, donde vayamos, nosotros tenemos que ser unos fieles representantes de ese reino, ¿no? Somos ciudadanos, conciudadanos del reino de los cielos también. En Filipenses 3:20 son algunos versículos que siempre hay que tener en cuenta. Dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Habla muy claramente cuál es nuestro país. Entonces, bien claro, nosotros venimos de ese lugar. Nos manifestamos en el lugar donde nacimos terrenalmente. Por ejemplo, me manifesté en Perú, en tal año, ¿no? Me manifesté. Pero el Señor ya me tenía, yo soy del reino de los cielos. Más que pertenecer al Perú, más que pertenecer a México, a otro país, Argentina, donde naciste, tú perteneces al reino de los cielos, ¿no? Te has manifestado acá para ser un representante de ese reino. Y tienes que hacerlo con todas las habilidades, capacidades que Dios te ha dado. Quiero compartir un poco más sobre este reino de los cielos, que es importante siempre fortalecernos, profundizar, para conocer más de dónde venimos, ¿no? Cuando uno conoce más de dónde vienes, sabes, ¿no? Puedes contar un poquito más. Por ejemplo, soy de Chiclayo, pueden decirme: ¿y cómo es Chiclayo? Yo le puedo decir: es hermoso, en Chiclayo hay playas muy bonitas, está cerca Pimentel, la comida es riquísima, la gente le llama la ciudad de la amistad, es hermoso, tienes que ir a Chiclayo. Entonces estoy hablando del lugar donde estoy. Me da identidad, me siento orgulloso de ser chiclayano. Igualito cuando uno es del reino de los cielos, sabe de dónde el lugar y habla de ese lugar. Habla de ese lugar, te entusiasma ese lugar, porque es el lugar donde tú perteneces. Acá yo estoy seguro que muchos de ustedes ya son ciudadanos, pero conocen a veces muy poco del reino de los cielos. Por eso que estoy hablando y te animo a leer y a ver todos los videos. Vamos a Nicodemo, vamos a escuchar un poquito la historia de Nicodemo, todas la sabemos, pero vamos a verlo con este enfoque del reino de los cielos. En Juan 3 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Este vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que haces si Dios no está con él. Respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un maestro, un hombre que sabía mucho las escrituras, conocía, pero no las entendía. Importante, no es solamente conocer, usted puede conocer mucho, pero no entiende. Nicodemo se acercó a él de noche, dice que sabía que había venido de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, él había visto las señales que Jesucristo había estado haciendo y también la había escuchado. Es evidente, lo había escuchado, lo había visto, todo lo que hacía. ¿Y qué cosas hacía? Pues sabemos que todas las cosas que hacía, los milagros. Nadie puede hacer estas señales. ¿Qué señales? Las señales que el Señor, pues todos los milagros hacía. Y eso que en Juan todavía no se habla abiertamente de las cosas. Si usted lee, estamos en el capítulo 3. Todavía no se habla, por ejemplo, de que habló con la mujer samaritana. No se habla de los milagros que sanó al hijo de un noble, al paralítico, que estaba en el pozo, que no podía caminar muchos años.
¿no? De la alimentación de los 5000, que sanó un ciego de nacimiento, la muerte de Lázaro. No habla todavía de la parábola del buen pastor, de que es necesario entrar por la puerta de las ovejas. Todavía no había hablado nada de eso. Y en Juan 3, Nicodemo ya lo había escuchado. Había escuchado muchas cosas que Jesús había estado hablando y había manifestado su poder. Porque el reino de los cielos se manifiesta con poder. Pero él había estado viendo y escuchando. La pregunta es, ¿qué había estado viendo? ¿Qué había estado escuchando? Y se acercó. De tal manera que Jesucristo le dice, nadie, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que le dice, oye, si no, él le dice, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Y él le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué le habló directamente del reino de Dios? ¿Sabe por qué? Porque él había estado hablando de eso. Solamente ese era su mensaje de Jesús. Siempre fue hablar del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Eso es lo que había estado hablando. Por eso en Mateo lo dice que fue su mensaje. Siempre fue su mensaje del Señor hablar del reino de los cielos, ¿no? Entonces, eso es lo que le había estado escuchando. Le había estado escuchando que él contaba de su reino, había venido, hay esperanza para todos, todos pueden ingresar al reino, ¿no? Entonces, había estado conversando sobre eso y cuando se le acerca a Nicodemo a preguntarle, lo primero que le responde, es necesario que tú tengas que nacer de nuevo. Lo primerito. Cuando usted se acerca a una persona que le ha escuchado y le dice, ¿sabes qué? O a una charla, una conferencia, se le acerca y solamente le dice, usted es un buen operador, un buen orador, entonces te ha estado escuchando de un tema y el otro le responde, es necesario que hagas tal cosa, porque es el tema que ha estado hablando. En este caso le habló, es necesario que tú nazcas de nuevo para ver el reino de Dios. O sea, había estado hablando del reino de Dios, había estado hablando de su reino. Así como le conté de Chiclayo, él había estado hablando de su reino. Por eso es fundamental que nosotros conozcamos del reino, cómo es, su cultura, cómo es su forma de vida, cómo son sus mandamientos. Pero lo veamos ya porque es el lugar de donde hemos venido. No lo veamos solamente como algo místico, ¿no? Algo que algún día será, no, eso es ya. De esa manera podemos vivir una vida empoderada, como liderazgo, podemos ejercer claramente en el mundo porque somos embajadores del reino de Dios. Quiero continuar porque Nicodemo le dice, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre nacer. Otra vez Jesucristo le habla, ¿no? El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y bueno, de ahí le sale una serie de cosas, Nicodemo le responde, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dice algo muy interesante, ¿cómo puede hacer esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo le dije una vez a mi madre, que es profesora, le dije, mi mamá, ¿y tú qué crees que le quiso decir el Señor cuando le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y era un hombre viejo, tenía como, me imagino, más, casi 40 años en el sacerdocio, tenía bastante conocimiento y le dijo, eres tu maestro y no sabes esto. En otras palabras, lo que le decía, lo que me respondió mi mamá, y creo que es eso, le estaba diciendo, entonces, ¿qué estás enseñando? ¿Qué has estado enseñando? ¿Qué has estado enseñando tantos años? Porque el reino de los cielos no se trata de conocer, sino de entender. Entonces, mucha gente está enseñando muchas cosas y muchas enseñanzas de la Biblia inclusive, pero no enseñan el verdadero mensaje que es el reino de los Dios, enseñar su reino y cómo entras al reino, etc. Entonces le dice eso, y tanto tiempo, tantos años, ¿y qué has estado enseñando? Es una pregunta bien dura. Ya sabemos posteriormente que Nicodemo fue un seguidor del Señor, pero hay mucha gente que le cuesta eso cuando alguien le dice, oye, este es el mensaje, un mensaje que complementa lo que haces, no va en contra de todo lo que has aprendido, lo complementa, pero le cuesta tanto decir, no lo cuesta. ¿Por qué? Por el orgullo de todo lo que sabe, todos sus pergaminos, qué dirá la gente. Y es un poquito triste.
Por eso usted que está buscando el reino de Dios, adelante, lo animo a que continúe y no tenga ningún problema. Al mismo Nicodemo, el Señor Jesucristo le dio la solución cómo entrar a ese reino. Y es el archiconocido versículo Juan 3:16. Ese versículo se lo dijo a Nicodemo. Dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, como estaban hablando del reino de Dios, para que entres, para que veas el reino de Dios, le dice, Dios ha dado, el Rey ha entregado, ha permitido que su Hijo venga para que todo aquel que en él cree no se pierda. Le dice, tienes que creer en el Hijo, tienes que creer en él, para que nazcas de nuevo, para que entres a ese reino, para que disfrutes de todos los beneficios que tiene ese reino. Podemos observar acá que lo bonito que es el reino de Dios, un enfoque diferente. Lo que estamos hablando no va en contra de nadie, acá no se trata de discutir con nadie. Usted que está buscando a Dios, yo estoy seguro que capta este mensaje, lo enriquece, es una luz donde usted vaya, no tiene que estar usted contendiendo con nadie, solamente bendiciendo a los demás. Así que queremos entrar y disfrutar de ese reino. Queremos entrar y disfrutarlo. Así que te animo a seguir profundizando. No importa que tengas muchos años ya habiendo conocido la palabra, pero ahora estás conociéndolo desde el punto de vista del reino de Dios. Como debería ser, como siempre debió ser. Eso también yo lo he vivido. Así que seguimos aprendiendo. Que Dios te bendiga.